La Revolución Mexicana, del pasado al presente. Hola a todas y todos. Bienvenidos a nuestro podcast titulado La Revolución Mexicana, del pasado al presente. Un espacio dirigido a estudiantes y público en general, cuyo objetivo es informar y explicar de manera clara uno de los procesos históricos más importantes de México. Este podcast se compartirá en plataformas digitales y como material educativo escolar. Hoy hablaremos de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México, un movimiento que cambió por completo la forma de vivir, gobernar y entender los derechos sociales de nuestro país, la Revolución Mexicana. A lo largo de este podcast, analizaremos sus causas, cómo se desarrolló, quiénes participaron y cuáles son sus consecuencias, muchas de las cuales siguen vigentes hasta nuestros días. La estructura del podcast está organizada por temas para facilitar la comprensión del contenido. Este episodio está pensado para que comprendas por qué la Revolución Mexicana no solo es un hecho del pasado, sino un proceso histórico que sigue influyendo en nuestra sociedad actual. Sin más, comenzamos con las causas que dieron origen a este movimiento. En esta parte yo participaré explicando las causas principales del movimiento utilizando una explicación histórica sencilla. Para entender por qué inició la Revolución Mexicana es necesario hablar del Porfiriato, un periodo en el que Porfirio Díaz gobernó México por más de 30 años, desde 1876 hasta 1911. Aunque durante su gobierno hubo avances económicos, modernización y construcción de ferrocarriles, estos beneficios solo favorecieron a un pequeño grupo de personas, principalmente hacendados, empresarios y extranjeros. Una de las principales causas fue la desigualdad social. La mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. Los campesinos perdieron sus tierras debido a las leyes que favorecían a los grandes hacendados y los obreros trabajaban jornadas muy largas con salarios muy bajos sin derechos laborales. Otra causa importante fue la falta de democracia. Porfirio Díaz se reelegía constantemente a pesar de que había prometido no hacerlo. No existían elecciones libres y cualquier persona que se opusiera al gobierno era reprimida, encarcelada o exiliada. Además, la represión política y social provocó un gran descontento. La libertad de expresión era limitada y el ejército se utilizaba para controlar al pueblo. Todo esto generó un ambiente de injusticia que con el tiempo explotó en una revolución armada. Estas condiciones llevaron a que muchos mexicanos exigieran un cambio profundo en el país. En esta parte explicaré el inicio y desarrollo de la revolución. La Revolución Mexicana comenzó oficialmente el 20 de noviembre de 1910, cuando Francisco I. Madero hizo un llamado al pueblo a levantarse en armas mediante el Plan de San Luis, en el que desconocía la reelección de Porfirio Díaz y exigía elecciones libres. Al inicio, el movimiento buscaba principalmente un cambio político, que conforme avanzó se fueron sumando otras demandas sociales, como el reparto de tierras y derechos laborales. Porfirio Díaz fue derrotado y renunció en 1911, lo que parecía el fin del conflicto, pero en realidad solo fue el comienzo de una etapa aún más violenta. Después del asesinato de Madero en 1913, el país entró en una etapa de luchas internas entre diferentes grupos revolucionarios. Cada líder tenía su propia visión de cómo debía gobernarse México, lo que provocó años de enfrentamientos armados en distintas regiones del país. La revolución no fue un solo movimiento, sino una serie de conflictos que se extendieron por más de 10 años, afectando profundamente a la población. En esta parte se explican los personajes más importantes y las distintas etapas del movimiento. Durante la Revolución Mexicana surgieron varios personajes clave. Uno de los más importantes fue Emiliano Zapata, quien luchó por los derechos de los campesinos y defendió el lema "Tierra y Libertad". Zapata exigía la devolución de tierras a los pueblos indígenas y campesinos. Otro personaje fundamental fue Pancho Villa, líder del norte del país, quien organizó un poderoso ejército popular conocido como la División del Norte. Villa defendía mejores condiciones de vida para los pobres y tuvo un gran apoyo popular. También destaca Venustiano Carranza,
quien buscó establecer un gobierno constitucional y fue uno de los principales impulsores de la Constitución de 1917, uno de los mayores logros de la revolución. Cada uno de estos líderes representó distintas etapas y objetivos del movimiento, lo que demuestra que la Revolución Mexicana fue compleja y diversa. El objetivo de esta sección es informar sobre los cambios inmediatos que dejó la revolución. Las consecuencias de la Revolución Mexicana fueron profundas. Una de las más importantes fue la promulgación de la Constitución de 1917, que incluyó derechos sociales nunca antes vistos, como el derecho a la educación, a la tierra y a condiciones laborales justas. Gracias a la revolución se estableció la reforma agraria, que permitió el reparto de tierras a campesinos y la creación de los ejidos. También se reconocieron derechos laborales como la jornada de 8 horas, el salario mínimo y el derecho a la huelga. Sin embargo, el costo fue muy alto, ya que el país quedó devastado económica y socialmente, y murieron más de 1 millón de personas. A pesar de esto, la revolución sentó las bases para un México más justo. En esta parte se relaciona el pasado con la actualidad, mostrando la importancia del tema hoy en día. Aunque la Revolución Mexicana ocurrió hace más de 100 años, sus consecuencias siguen presentes. Muchos de los derechos actuales, como la educación pública, los derechos laborales y la propiedad social de la tierra, son resultado directo de este movimiento. Además, la revolución influyó en la identidad nacional, la cultura, el arte, la política mexicana. Murales, libros y tradiciones recuerdan constantemente este periodo histórico. Sin embargo, algunos de los problemas que originaron la revolución, como la desigualdad social y la pobreza, aún existen, lo que nos invita a reflexionar sobre la importancia de seguir luchando por la justicia social. La Revolución Mexicana en la cultura popular. La Revolución Mexicana no solo fue un evento histórico importante, sino que también ha tenido un impacto significativo en la cultura popular mexicana. A través de la música, el cine, la literatura y el arte, la revolución ha sido representada y reinterpretada de diversas maneras. La música de la revolución fue un elemento clave durante la Revolución Mexicana. Los corridos, canciones populares que narraban los eventos y hazañas de los líderes revolucionarios, se convirtieron en un medio de comunicación y propaganda. Algunos de los corridos más famosos son La Cucaracha y el corrido de Emiliano Zapata. Estas canciones siguen siendo populares hoy en día y son un símbolo de la lucha y la resistencia del pueblo mexicano. El cine mexicano ha producido numerosas películas sobre la revolución, que han contribuido a crear un imaginario colectivo sobre el evento. Algunas de las películas más destacadas son Viva México, 1934, de Sergei Einstein, una obra maestra del cine mudo que retrata la lucha de los campesinos mexicanos. El compadre Mendoza, 1933, de Fernando de Fuentes, una crítica a la traición y la corrupción durante la revolución. Viva Zapata, 1952, de Elia Kazan, una biografía de Emiliano Zapata, protagonizada por Marlon Brando. La literatura de la revolución. La Revolución Mexicana también ha sido un tema central en la literatura mexicana. Algunas de las obras más destacadas son Los de Abajo, de Mario Azuela, una novela que sigue la vida de un grupo de campesinos durante la Revolución. El Águila y la Serpiente, de Martín Luis Guzmán, una obra que explora la lucha entre el poder y la ideología durante la Revolución. La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón, una novela que combina la historia y la ficción para crear un relato sobre la Revolución. El arte muralista mexicano, liderado por artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco, ha representado escenas de la revolución en sus obras. Estos murales no solo son una forma de arte, sino también una forma de educación y conciencia social. Algunos de los murales más famosos son La Historia de México, de Diego Rivera, un mural que narra la historia de México desde la conquista hasta la revolución. La Trinchera, de José Clemente Orozco, un mural que representa la lucha y el sacrificio de los soldados durante la revolución. Para cerrar, podemos decir que la Revolución Mexicana no solo transformó al país en su momento, sino que sigue siendo clave para entender el México actual, cumpliendo así el objetivo principal de este podcast. Gracias por acompañarnos en este episodio de la Revolución Mexicana, del pasado al presente. Hasta la próxima. Este podcast fue realizado por Fátima Zárate Tapia, Paola Flores Paredes,
Jimena Gallardo Espino, Lander Pérez Villalba, Eduardo Daniel Hernández Peña y Laila Saeli Sánchez Gallegos.